En este video vamos a ver cómo iniciar una sesión. La idea de la sesión es que nosotros, dependiendo de qué usuario ingrese, así mostremos la información que ese usuario debe poder ver. Y a la vez que podamos almacenar la información propia del usuario dentro de algunas variables. En este caso, nada más para demostración, antes de empezar a explicar el código, voy a ingresar con un usuario que tiene el rol de administrador en este caso. Ok, vamos a ingresar. Es un rol administrador. Vean que tiene 4 opciones arriba. Si le doy cerrar sesión, regreso a la página inicial y puedo ingresar con otro usuario que tiene un rol un poco diferente. En este caso, como pueden ver, únicamente tiene 3 opciones visibles porque su rol no le permite ver más. Para poder hacer eso, tenemos que empezar construyendo una base de datos, la cual nos permita tener la información de esas personas, así como su rol asociado. En este caso, creé una base de datos que se llama DB-Espacio, con la idea de utilizar un ejemplo que nos permita poder tener diferentes tipos de usuario e información. Tengo dos tablas, una tabla usuario que tiene toda la información que ustedes pueden ver ahorita en pantalla. Le puse bastantes datos para probar con datos verdaderos y que pudiéramos hacer la verificación adecuada. Y una tabla rol, que es la que tiene los roles asignados. En la tabla de usuario, ahorita tengo únicamente 2 usuarios asignados. Como los pueden ver acá, con el rol 1 y el rol 2. Y en la tabla de roles tengo nada más rol 1 y rol 2, que son los que tengo asociados para cada uno de esos usuarios. Vamos a ver esta página de login primero. Ocupamos el nombre de usuario y la contraseña para poder ingresar. Esta es mi página index, que es la que tenemos acá. Vean que lo que estoy haciendo ahorita es diciendo que voy a ocupar el archivo login.php. Require once significa que vamos a utilizar un archivo únicamente si no se está utilizando previamente en el documento. Es decir, verifica que solo se está utilizando una vez esta llamada para que no estemos llamando archivos más de una vez. El archivo login.php lo que tiene es nada más la información de el servidor con el cual nos vamos a conectar. De esta manera, al estarlo incluyendo, nosotros tenemos toda la información respectiva. La conexión la establecemos creando una nueva instancia de la interfaz para comunicarnos con MySQL, que la nueva interfaz es MySQLi. Le pasamos el hostname, username, password y database, que son los parámetros que tenemos acá en nuestro archivo login.php. Eso es una forma de poderlo hacer. Pueden haber otras maneras de hacerlo. Revisamos si la conexión, ¿ok?, nos da un error. Es decir, ¿qué significa esto? Llamamos a la función connectError de este connection, ¿ok? Si eso es true, quiere decir que debemos imprimir en pantalla ese error. En este caso, mi index.php no debería incluir en la .php, entonces lo puedo quitar. Y vean que el formulario de iniciar sesión únicamente tiene los 2 campos de texto para
el usuario y para la contraseña. Tenemos relacionado nuestro jQuery y nuestro archivo iniciar sesión.js. Cuando le demos clic al botón de iniciar sesión, la idea es que se ejecute lo que nosotros definimos en este archivo JS. El archivo iniciar sesión.js lo que tiene es nada más un evento clic asignado al botón iniciar, en el cual una vez que le damos clic tomamos el nombre de usuario y la contraseña de los campos de texto y llamamos al archivo iniciar sesión.php. Vean que en ese caso tengo todos los archivos separados, tanto el JS como el PHP, todo lo tengo separado. El archivo iniciar sesión.php va a recibir por método post un parámetro que se llama pusuario y otro que se llama pcontraseña, cuyos valores van a ser el nombre de usuario y la contraseña tomados del formulario, de este formulario. En caso, el tipo de datos como los estamos mandando es en formato JSON. De la misma manera esperaremos recibirlo. En caso de que la función sea exitosa, lo que vamos a hacer es redireccionar a la página bienvenido.php. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene el archivo iniciar sesión.php. Este archivo iniciar sesión.php viene haciendo algo muy similar a lo que hacía el index al inicio. Pedimos el archivo login para poder corroborar o para poder tener acceso a las variables que tienen nuestra información y decimos si nos están pasando datos por método post, en ese caso nos están pasando el usuario y la contraseña, si ambos vienen con valores, entonces vamos a hacer todo el proceso, solo voy a quitar aquí un momento, vamos a hacer todo el proceso para iniciar la sesión. Eso es este if de la línea 5. En caso de que los valores no vengan por método post, nada más entramos al else y por medio del eco imprimimos que ocurrió un error. Entonces, si vienen los datos de forma correcta, establecemos la conexión de la misma manera que lo hicimos anteriormente con MySQLi, ¿verdad? Por medio de esta interfase, y decimos, vamos a sacar de las variables post, ¿ok?, el usuario y la contraseña que nos están pasando por parámetros y los vamos a pasar a una variable dentro de este PHP para que nosotros podamos llamar a el procedimiento almacenado PA iniciar sesión que tenemos en nuestra base de datos que recibe un usuario. Esa es la sentencia SQL y una forma que nos permite la interfaz MySQLi de ejecutar esa sentencia es decirle a la conexión que ejecute el query. Esa es una forma un poco diferente en la cual nosotros también podemos ejecutar una sentencia SQL sin ningún problema y lo almacenamos en result. Voy a detenerme acá para que podamos observar qué es lo que hace este procedimiento almacenado iniciar sesión. Este procedimiento PA iniciar sesión recibe un usuario como texto, ¿verdad?, de 50 caracteres y dice: seleccione todo de la tabla usuario y de la tabla rol, donde tusuario.nombre usuario sea igual a este parámetro que nos están pasando. Si vemos aquí, okay, este pusuario es el parámetro que nos están pasando y que esperamos recibir acá. Entonces nos va a devolver toda la información de la tabla usuario y rol, donde el pusuario que nos están pasando desde el PHP sea igual al que está en la tabla de usuarios con ese mismo nombre, y donde
el rol del usuario sea congruente con alguno de los roles que haya en la tabla de roles. Si yo ejecuto esto y por ejemplo pongo el primer usuario, vean que nos devuelve la información. Esa información se va a almacenar en esta variable result. El if que está en la línea 18 lo que nos dice es que si result viene sin datos, es decir, si no viene con ningún valor, entonces imprimimos el error que nos dio esa conexión al ejecutar el query. En caso contrario, nosotros por medio de MySQL fecha.sock obtenemos el result. El fecha.sock lo que nos permite es agarrar ese resultado que nos devuelve la base de datos, en este caso MySQL, y poderlo indexar por medio de un identificador, podríamos decir, de texto. Eso es lo que hace el ASOC. Es permitirnos agarrar ese resultado y transformarlo en una forma en la cual nosotros podamos acceder a las diferentes posiciones con el nombre del campo de la base de datos. Eso lo vamos a almacenar en la variable row. Y ahora viene la validación principal de la iniciar sesión. Ok, ya trajimos la información del usuario, pero ahora tenemos que verificar si la contraseña que el usuario ingresó en el formulario y que viene por método post cuando le dimos clic al botón en el formulario es igual a la contraseña que nos devuelve la consulta o que tiene ese usuario en la base de datos. Si esto se cumple, es decir, que la contraseña que digitó el usuario es igual a la contraseña que viene de la base de datos, iniciamos la sesión. Esta sesión va a ser la sesión que va a estar abierta en todo momento en la aplicación hasta que nosotros la cerremos. Y vamos a almacenar en la sesión el usuario que está iniciando. Entonces decimos que a la sesión vamos a crearle, por decirlo de alguna forma, una variable usuario que va a tener el valor de lo que nos devuelve la base de datos que trae el campo nombre usuario. Estos que están acá, después de donde dice row, son los campos de la base de datos, es decir, son esos datos que nos trae. Y esas son las variables que estoy definiendo para almacenarlas en la sesión. Para que estas variables funcionen, siempre tenemos que haber iniciado la sesión previamente. En caso contrario, esas variables no van a funcionar ni se van a poder setear. En el caso de rol, le estoy poniendo un encode por aquello de los caracteres especiales, ya sean tildes, diéresis, entre otros. Y una vez que ya obtenemos todos los datos y los almacenamos en la sesión, lo que hago es que devuelvo ese usuario, ¿ok?, por medio de UTF-encode para poder reconocer los caracteres especiales y en formato JSON. En caso de que que las contraseñas sean diferentes, lo que hago es mandar un echo que pide que revisemos los datos. Terminamos de hacer el proceso, cerramos la variable result y cerramos la conexión para evitar una saturación de datos posterior. De esta manera ya los datos nos quedan almacenados en la variable de sesión, como podemos ver acá. Cuando le damos a ingresar a nosotros estar devolviendo los valores, el JS, el JavaScript nos va a redireccionar, si todo salió de forma efectiva, a la página bienvenido.php. Esta página bienvenido.php no tiene nada más que, en este caso, una referencia al nav. En estos momentos, esto que está acá no lo estamos utilizando, entonces lo podría perfectamente quitar. La referencia a login.php y la conexión. Pero este bienvenido.php sí está incluyendo
a ese archivo nav.php. Y ese archivo nav es el que nos va a hacer en este caso una pequeña validación de qué mostrar y qué no mostrar. Por ejemplo, vean que aquí tenemos el elemento nav. Dentro de ese elemento yo estoy diciendo por medio de PHP que voy a crear un switch en el cual yo voy a imprimir cada uno de los enlaces que están en el menú dependiendo del tipo de rol. Vean que en el caso del rol administrador estoy imprimiendo 4 enlaces y en el caso del rol científico estoy imprimiendo 3 enlaces. De esta manera esto va a depender de el rol que tengamos asignado. Vamos a hacer la prueba acá, quitando el session start. Vean que si quito el session start nos dice que ocurrió un error, que es el camino default que nos tira este PHP. Esto debido a que en cada uno de los PHPs que ocupemos utilizar las variables de sesión, tenemos que abrir la sesión, ¿ok? Eso es muy importante. Vean ahora cómo cambia si yo refresco, nada más habiendo hecho eso. ¿Ven? Tenemos toda la información para el rol administrador. Noten que en el eco final hay un enlace al cual le puse un ID que se llama botón cerrar sesión. Este enlace es el que yo tengo para que cuando cerremos sesión todos esos datos que almacenamos, en este momento, ¿ok?, se destruyan y no queden en ningún lugar de la sesión abiertos. Eso tiene un ID que se llama botón cerrar sesión porque nosotros tenemos que hacer una llamada a un archivo que se llama cerrar sesión.php. Vean que en mi bienvenido.php en ese momento tengo una referencia a ese script cerrar sesión.js. Cerrar sesión.js es una llamada a Ajax en la cual cuando le damos clic a ese botón con ese ID llamamos al archivo cerrar sesión.php. No ocupamos pasarle ningunos datos, no ocupamos tener ninguna respuesta, ni success, ni error. Entonces únicamente decimos, después de que lo llame, ok, ese es el punto down, redirecciona al index.php. Y ese cerrar sesión.php lo que hace es sencillamente agarrar la sesión, ponerle un arreglo vacío, es decir, inicializarla como un arreglo vacío, setear los cookies, todos los cookies de la sesión, ¿verdad? En este caso los cookies propiamente de este momento, setearlos, dejarlos ahí libres y destruir la sesión. Después de que esto se ejecuta, nuevamente, lo que se hace es redireccionar al index.php. Y de esta manera, nosotros cuando le damos cerrar sesión, nos redirecciona al index. Y si ingresamos con otro usuario, vemos que tenemos opciones diferentes. Esto es el iniciar sesión. Nada más noten que estas variables las podemos utilizar, las podemos imprimir en pantalla, las podemos imprimir en el menú las veces que nosotros queramos, siempre y cuando nosotros hayamos previamente hecho el session start.